te pregunta, ¿son válidos los resultados de estos estudios sobre el pronóstico? Bueno, la primera pregunta sería, ¿se reunió una muestra definitiva y representativa de pacientes en un punto común de la evolución de su enfermedad? Bueno, aquí lo ideal sería encontrar un estudio sobre el pronóstico que pues incluya a toda la población de pacientes que hayan padecido pues la enfermedad y debemos de estudiarlo al instante en que aparece la enfermedad. Si la muestra del estudio pues refleja todo el espectro de la enfermedad que podemos observar en la práctica, lo cual vendría siendo el espectro de interés conocido como pico, que viene siendo población, intervención, comparación y desenlace. Podemos pues aquí quedar tranquilos. El estudio también debe describirse pues en los criterios estandarizados que se utilizaron para diagnosticar el trastorno en cuestión. En concreto, pues aquí debemos asegurarnos de que todos los pacientes de la corte fueron diagnosticados con el mismo método validado. La siguiente pregunta sería, ¿a partir de qué momento del curso de la enfermedad debe seguirse a los pacientes? Pues aquí debemos considerar el pronóstico de una enfermedad infecciosa aguda. Si los investigadores empiezan a pues comprobar la aparición del desenlace en los pacientes, pues este depende de la enfermedad que haya concluido. Aquí pues es imposible que pues jamás se tenga en cuenta esos desenlaces en esos pacientes. Algunos pacientes se habrán recuperado rápido, otros tardado o otros pudieron haber fallecido al poco, al poco tiempo de manifestarse por la enfermedad. Así que para evitar la pérdida de los desenlaces por el hecho de que viene siendo poner el reloj en marcha, lo deseable es que los pacientes del estudio que estamos realizando se incluyan en un momento uniformemente inicial de la enfermedad, pero preferiblemente cuando aparecen sus manifestaciones clínicas. Un estudio que pues se haya reunido a los pacientes en cualquier punto definitivo en común del curso de la enfermedad podría ser útil si lo que queremos es información exclusivamente acerca de esta etapa de la enfermedad. Un ejemplo sería conocer el propósito de los pacientes con cáncer de pulmón metastásico o con demencia grave. Ok. Sin embargo, si la observación se hicieron en distintos momentos de la evolución de la enfermedad para las distintas personas que conforman con la corte, la cronología relativa de los episodios de los desenlaces sería difícil de interpretar. Así que sería complicado interpretar los resultados de los estudios diseñados para determinar pues lo que viene siendo los pronósticos de los pacientes con artritis reumatoides, que incluyen pues pacientes recién diagnosticados de la enfermedad y otros pues que llevan 10 años o más diagnosticados de la enfermedad. Y por último, es necesario buscar y encontrar un estudio en el que todos los pacientes se encuentren en una fase evolutiva parecida de una misma enfermedad. ¿Fue el seguimiento de los pacientes del estudio lo suficientemente largo y completo? Bueno, pues primero que nada lo ideal sería someter a seguimiento a todos los pacientes de la corte hasta que se recuperen por completo o hasta que presenten uno de los otros desenlaces de la enfermedad. Vamos a tener que si el seguimiento es breve, los pacientes van a presentar un desenlace de interés y no se tendría la información suficiente o completa para el estudio. Cuantos más pacientes no estén disponibles para el seguimiento, menos exacto sería la estimación del desenlace. Algunas pérdidas de los pacientes pues es inevitable que sigan el seguimiento,
Por ejemplo, cambio de domicilio, ya que sea fuera del estado, o también que los pacientes fallecieron o estén muy enfermos para poder ser independientes. Los investigadores no pueden controlar los rasgos no medidos y se recomienda realizar la regla del 5 y el 20. En esta, una pérdida inferior al 5% induce un sesgo insignificante y una pérdida superior al 20% pues va a amenazar gravemente la validez. En segundo, vamos a tener la mejor y la peor situación posible, o también que es un análisis de sensibilidad en el cual participan 100 pacientes en un estudio, 4 mueren, 16 se pierden. Entonces vamos a tener que, para adquirir los porcentajes, se va a dividir 20, que va a ser el total de los pacientes ausentes, con el número total de los pacientes que participaron en el estudio, lo cual va a dar 20%, que es la peor situación posible. Y se va a dividir 4 entre 100, que van a ser los 4 pacientes que fallecieron, y entre los 100 pacientes totales que eran en el estudio, lo cual va a dar un 4%, que va a ser la mejor situación posible, la cual no difiere de la última, que son los 4 pacientes que fallecieron, se divide entre el total de los pacientes restantes, que da 4.8. En esto se considera que el seguimiento de este estudio no fue lo suficientemente completo y amenaza con su validez. Continuando con el tema, seguimos con el siguiente cuestionamiento. ¿Se aplicaron unos criterios de desenlace objetivos de forma enmascarada? Las enfermedades afectan a los pacientes de muchas formas. Algunas son fáciles de detectar o determinar, mientras que otras son más sutiles. En general, los resultados situados en los extremos, es decir, desde la muerte o hasta la recuperación completa del paciente, son relativamente fáciles de detectar con validez, pero la asignación de una causa de muerte es muchas veces más subjetiva. En medio de estos extremos se encuentra una amplia variedad de desenlaces que pueden ser más difíciles de detectar o confirmar y en los que los investigadores tendrán que utilizar su criterio para decidir cómo contabilizarlos. Al momento en que se revisan los certificados de defunción, frecuentemente se encuentra que la causa, por ejemplo, de muerte es como la parada cardiorrespiratoria, se registra como una parada cardiorrespiratoria, pero en realidad fue esta la causa definitiva. Se ha debido la muerte a una neumonía o a una embolia pulmonar o incluso a otros motivos. Para reducir al mínimo los efectos de los sesgos o errores al medir estos desenlaces, los investigadores deben haber establecido unos criterios estandarizados específicos para definir todos los desenlaces posibles considerados importantes y después utilizarlos durante todo el seguimiento de los pacientes. También sería factible que estos criterios sean lo bastante objetivos como para confirmar los desenlaces que nos interesan. La muerte es un desenlace objetivo, pero la determinación de la causa subyacente de la muerte es más proclive a errores, sobre todo si se basan únicamente en los certificados de defunción. En estos estudios válidos, los investigadores que deben emitir un juicio sobre los desenlaces clínicos se mantienen enmascarados, por así decirlo, en cuanto a las características clínicas y los factores pronósticos de los mismos pacientes. Pero aún con unos criterios objetivos, pues se puede dar el caso de infiltrarse algún sesgo si los investigadores que valoran los desenlaces también conocen las características previas de los pacientes. Entonces, si se identifican subgrupos con distintos pronósticos, se realizó un ajuste en función de los factores pronósticos importantes y una validación en un grupo independiente de pacientes de prueba. Los factores pronósticos son variables demográficas, como por ejemplo la edad, el sexo, específicas de la enfermedad, como podría ser el caso de la gravedad de demencia en el momento del diagnóstico, o correspondientes a enfermedades
concomitantes que se asocian con el desenlace de interés. Esto podría ser una enfermedad cardiovascular, como algún ejemplo. Los factores de riesgo suelen considerarse distintos de los factores pronósticos e incluyen comportamientos relacionados con el estilo de vida y exposiciones ambientales que se asocian a la aparición de un trastorno específico. Como por ejemplo está el tabaquismo, que es un importante factor, como sabemos, de riesgo para padecer cáncer de pulmón, pero el estudio tumoral sería el factor pronóstico más importante en los pacientes con cáncer de pulmón. Y así pues podemos decir que las comorbilidades podrían influir en el estado funcional. El enmascaramiento también es importante al analizar los factores pronósticos. Si la persona que evalúa el factor pronóstico sabe que el paciente presenta el desenlace de interés, entonces se esforzará más por buscar el posible factor pronóstico. Si la evidencia relativa al pronóstico parece válida después de considerar las indicaciones anteriores, podemos pasar a analizar su relevancia y aplicabilidad. Pero si la respuesta a las anteriores preguntas ha sido negativa, entonces sería más factible buscar otro tipo de evidencias.